Es nuestra antesala virtual a la rueda de negocios de Outsource to LAC. Outsource to LAC es uno de nuestros eventos estandarte, en el que la idea es que clientes del extranjero tercericen sus servicios y sus operaciones con empresas latinoamericanas. En esta sesión de hoy nos acompañan Mariano Ambrosini, Martina Olivero y Lautaro Villa. Son socios fundadores de Tachyon, que es una empresa argentina dedicada a la estrategia de mercadeo basado en datos, en ciencia, para conectar, entender, comunicar y vender de forma efectiva. Formar relaciones empresariales, que es lo que hacemos todos los días y lo que van a hacer muchos de ustedes en nuestro evento de Outsource to LAC, es algo que se puede resumir a contar buenas historias y a contarlas de la mejor manera. Puede que parezca que hace mucho tiempo pasaron los momentos en los que disfrutábamos de una buena historia, pero nada más distante de la realidad. Las historias son nuestro pan de cada día, las escuchamos constantemente y dependiendo de qué tanto conectemos y qué tanto creamos en las historias que escuchamos, pues consumimos, apoyamos, votamos, creemos, etcétera. Entonces, vamos a aprender cómo hacer esto para nuestras empresas. Mariano, Lautaro y Martina, adelante. ¿Qué tal? Voy a compartir Hola. la pantalla. Gracias, Creo que Camila, por la estamos. presentación. Bueno, mi nombre es Mariano. Como decía Camila, me acompañan Lautaro y Martina, somos socios de Tachyon. En esta particularidad, además, los tres estamos en España. Tachyon es una empresa nacida en la Argentina hace 5 años, que hoy se encuentra instalada también en España desde hace poco más de un año, y que también nos encontramos dando primeros pasos en Latinoamérica. Eso que ven de fondo es una foto quizá un poco vieja, pero porque tiene varios meses, pero representa un poco nuestra forma de abordar las cosas, que es siempre con buena cara y divirtiéndonos. Eso que ven ahí arriba es una impresión tamaño real mía, que la hizo el equipo en la Argentina para no extrañarme demasiado. ¿Qué es Tachyon? A ver, somos una empresa de comunicación y lo que hacemos es trabajar con las empresas para redefinir su comunicación y sobre todo la forma en la que cuentan sus historias, sus propuestas de valor o lo que quieren representar. Somos una empresa que entiende que la comunicación tiene que estar al servicio del negocio, y para eso hay que entender al cliente, hay que entender el mercado donde este cliente se encuentra y donde se quieren generar esos negocios. Nosotros creamos o redefinimos los activos de la comunicación de nuestros clientes a partir de información de valor, porque sabemos que para ser efectivos en la comunicación hay que comprender a nuestras audiencias, y creo que somos bastante buenos haciendo esto. ¿Por qué nos invitan hoy a hablar con ustedes? Porque si bien trabajamos con instituciones de distintos tamaños a lo largo de todos estos años, desde pymes hasta empresas corporativas, entidades de gobierno, ONGs, el último año hemos trabajado mucho y nos hemos enfocado mucho en trabajar con emprendedores, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en una etapa fundacional de cambio, ya sea porque están comenzando o porque están en un proceso de expansión por nuevos productos o nuevos mercados. Entonces nosotros sabemos bien lo que esas empresas necesitan para abordar estos procesos de cambio desde la comunicación, ya sea por nuestra experiencia con clientes en distintos mercados, como porque tenemos un método claro para hacerlo, y también porque lo vivimos internamente. Imagínense este crecimiento en 5 años y la expansión a Europa y a Latinoamérica nos ha enseñado un montón de cosas también. En el webinar de hoy lo que vamos a contarles un poco es sobre esto, ¿no? Sobre la importancia que tiene la comunicación en el desarrollo y crecimiento de un emprendimiento, y por qué es fundamental abordarlo en una etapa temprana como un activo del negocio, no solo como algo decorativo. Una última aclaración: van a ver que en algunos momentos de la presentación hacemos referencia a startups. Entiendo que quizás no todos se sientan identificados con esa tipología de emprendimiento, pero créannos que todo lo que vamos a ver aplica para cualquier tipo de emprendimiento, y es una manera de abordar la comunicación en el estadio en el que se encuentra. Así que nada, espero que les encuentren útil lo que vamos a ver y nada, comencemos
Perfecto. Gracias, Mariano. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martina. Vamos a comenzar viendo unos datos y unos números del panorama de startups. Voy a hacer todo el esfuerzo para hablar pausado y claro, así los intérpretes pueden hacer bien su trabajo. En todo caso, nos avisan. Bueno, para entender un poco el panorama de startups hoy en América Latina, a nosotros desde Tackion metodológicamente nos gusta trabajar con datos y entender un poco el contexto para después operar sobre eso. 3 puntos importantes y a tener en cuenta sobre cómo se encuentran las pymes y las startups en Latinoamérica en este momento. Observamos un incremento muy grande del número de incubadoras, aceleradoras, también venture capitals, bueno, espacios de coworking, que brindan apoyo, recursos, financiamiento a todo tipo de emprendimientos y emprendedores. Esto está en alza hace varios años y continuamos viéndolo hoy también. ¿Cuáles son los sectores en auge, o los que más vemos, mayor cantidad de empresas vemos desarrollándose? Especialmente tecnología financiera, fintech. Ahí estuvimos viendo mientras se presentaban que había algunas empresas de tecnología financiera, comercio electrónico, salud digital, educación en línea, especialmente en los últimos años y en la era post-pandemia, agricultura de precisión. Son áreas que despiertan mucho interés en pymes y startups de Latinoamérica, y especialmente a inversores, ¿no? Son los sectores en donde los inversores están poniendo mucha atención. También está habiendo cada vez más grupos de inversionistas, tanto locales de América Latina como internacionales, que están mostrando mayor interés en respaldar empresas emergentes y startups de la región. Se están estableciendo grandes fondos de inversión, muchos específicos en temáticas, para apoyar el crecimiento de estas startups y estos proyectos en toda América Latina. Frente a este panorama que nos encontramos, que es muy favorable, viene siendo favorable hace unos años, nos encontramos post-pandemia también en un panorama de crecimiento, lo que encontramos también es mayor competencia. Y frente a un panorama favorable, en donde hay muchas personas dispuestas a invertir y muchos proyectos surgiendo, la competencia lo que genera es que cada vez sea más complicado destacar, comunicar exactamente lo que hacemos, y especialmente en esta etapa que, bueno, como comentaba Mariano, estuvimos nosotros en el último momento trabajando con muchas startups en la etapa de búsqueda de financiamiento. Por ahí, acá ya existen varios proyectos o varias empresas que se encuentran por ahí en estadios más avanzados. Lo que encontramos en la mayoría de estas empresas son grandes descuidos en el ámbito de la comunicación. Encontramos empresas muy enfocadas en sus servicios, muy enfocadas en su tecnología, muy enfocadas en sus productos finales, pero en donde se descuida distintos aspectos de la comunicación que nosotros creemos que terminan siendo clave para el negocio, para la rentabilidad y para el crecimiento y el sostenimiento de estos proyectos a largo plazo. Entonces nos encontramos con muchísimas startups, que fue uno de nuestros focos, y muchísimas empresas que no importa la etapa, no importa si estaban recién naciendo, en etapa semilla, como se suele decir, que tenían una idea, o ya al momento de exportar productos o de internacionalizarse, encontramos deficiencias especialmente en contar lo que hacen y mostrar lo que hacen en todos los aspectos de su empresa, de su negocio. Entonces, lo que pensamos contarles hoy, teniendo en cuenta que nosotros venimos trabajando con estas empresas y que también por ahí el amplio público que tienen, nos podemos encontrar con por ahí empresas más avanzadas, más desarrolladas, creo que la clave que nosotros
creemos fundamental y creemos muy importante, no importa el estadio en que se encuentre la empresa, es clave para potenciar, para crecer, para poder aumentar ventas, para poder buscar inversiones, está en la comunicación y especialmente en lo que llamaríamos el storytelling, o la forma de contar nuestra historia, contar la historia de nuestra empresa, contar lo que hacemos. Una introducción rápida, por ahí algunos de ustedes ya escucharon este término, están un poco más familiarizados. Básicamente lo que es el storytelling es una herramienta, ¿sí?, que se utiliza para contar una historia y transmitir un mensaje a nuestra audiencia, a nuestro público, a la persona que le queremos contar lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve esta herramienta? Porque para nosotros es tan importante. Sirve para crear una conexión, para crear un lazo, para generar un ida y vuelta, no solo con posibles clientes, y acá está la clave y algo que queremos dejar muy en claro, no sirve solo para buscar posibles clientes o solo para conectar con futuros clientes, sino que es una herramienta que sirve para conectar con posibles inversores, con empleados, con los usuarios, con proveedores, interna y externamente. Nos sirve para contar lo que queremos hacer y dejarlo lo más claro posible, ¿no?, para todos esos ámbitos. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta herramienta? Básicamente ayudar a los consumidores, a los posibles clientes, a los empleados, a los proveedores, a comprender por qué se tienen que interesar por un producto o por un servicio, o por qué se tienen que interesar en trabajar en mi empresa, o por qué se tienen que interesar en ser proveedores o ser un socio estratégico de mi empresa, ¿sí? Bien, esto para dar una introducción, la idea es contarles por qué es importante y en qué los puede beneficiar. Básicamente hay 3 cuestiones claves, que es que el público comprenda mejor mi producto o mi servicio. Esto parece algo muy sencillo, pero por ahí a alguno de ustedes les pasa que tiene algún tipo de servicio que es quizás un software o que es quizás un producto un poco complejo para una industria muy compleja. Igualmente, aunque hablemos dentro de un sector o que hablemos dentro quizás de un grupo de proveedores o inversores que hablen el mismo lenguaje que nosotros, siempre tenemos que lograr poder contarle a alguien que por ahí no entiende o que por ahí es un inversor que no está tan familiarizado, poder contar nuestro producto y nuestro servicio de forma clara, de forma sencilla. Si lo podemos hacer de forma corta, mejor todavía. Quiere decir que lo tenemos más internalizado y más claro. ¿Para qué sirve también y por qué es importante esta herramienta? Para humanizar nuestra marca y volverla más cercana, ¿sí? Y esto es no solo si tenemos una empresa que vende un servicio o un producto que va directamente a un consumidor, en donde es clave por ahí encontrar esta humanización y encontrar esta cercanía. Esto es importantísimo en la mayoría de los productos y servicios que en el día a día elegimos, no solo como consumidores, sino también al momento de generar alianzas, de buscar con quién queremos ver relacionada nuestra marca, con qué proveedores queremos ver relacionada nuestra marca. Esta clave de humanización y de cercanía es fundamental en este aspecto. Y por último, y no menos importante, básicamente para poder diferenciarnos de la competencia. Como vimos, hay un terreno próspero, pero eso también implica mayor competencia. Acá la clave es diferenciarse, no solo contar lo que hacemos, sino contar qué tenemos nosotros, qué tiene nuestro producto, qué tiene nuestro servicio, que no tenga el resto, o que no exista, o que por ahí traiga una innovación, o traiga una actualización, o traiga una idea, o traiga quizás un trasfondo de cuestiones más sociales. ¿Qué tiene nuestra empresa para ofrecer que no exista en el mercado o que se pueda diferenciar de lo existente? Bien. ¿Qué suele pasar con la herramienta del storytelling? Que quizás muchas empresas, o lo mucho que se explican en distintos cursos, o cuando uno trata de trabajar su comunicación es, bueno, crear una historia para tener un pitch, que vendría a ser un discurso para inversores, o una campaña específica. Bueno, voy a hacer una campaña por un momento, o porque en el calendario nos sirve hacer una campaña específica, y para eso creamos una historia, o para eso utilizamos el storytelling. ¿Qué creemos desde Tachyon?
que el storytelling hay que pensarlo de forma integral y hay que pensarlo básicamente en todos los aspectos de la marca. Y ahí es donde está el verdadero diferencial y ahí es donde se ve la comunicación integral de una marca. Cuando vemos lo que quieren contar de sí mismo en todos los aspectos. ¿Y esto qué quiere decir? No es solo en la comunicación, por ejemplo, que se puede hacer en redes sociales, no es solo la comunicación que se pueda hacer a través de un brochure de venta que tengan para sus posibles clientes, sino que nosotros creemos que en la integralidad de todos los aspectos de comunicación, que pueden ser su página web, su packaging, sus relaciones públicas, su email marketing, la descripción de quiénes son, de los servicios que dan, de los productos, en todos esos aspectos tiene que haber una integralidad y tiene que haber una conexión sobre cómo ustedes se quieren contar, ¿sí? Tanto de forma visual como de forma discursiva, que es algo que vamos a ver. Entonces, esta es la idea de lo que queremos contarles hoy, de por qué para nosotros es tan importante esta herramienta. Lo que vamos a pasar a ver un poco ahora es la práctica, cómo hacer para lograr esto que parece por ahí tan lindo contado, pero que por ahí después es más complejo llevarlo a la práctica. Y bueno, después dejamos obviamente un espacio a dudas, consultas y vueltas para poder también recibir todas las dudas que queden. Bueno, continúo un poco yo. Aquí vamos a una cosa que es un poco manos a la obra. Nosotros a la hora de construir el storytelling, lo que hacemos es dividimos en 3 partes fundamentales el proceso, que es primero identidad de marca, segundo conocimiento del público objetivo y después la estrategia de contenidos. Como para resumirlo simple es conocerse uno mismo, conocer al público al que se le va a hablar, a la audiencia, y después saber cómo lo que nosotros somos y lo que vendemos y el público al que apuntamos se une y podemos agarrar y construir un mensaje que sea mucho más efectivo. Entonces, básicamente los 3 pilares que tenemos son esos. Empezamos por identidad de marca, que es un poco lo que marca el posicionamiento que tenemos. Lo dividimos como en 2 bloques, identidad visual y identidad discursiva. La parte visual es cómo nos van a ver, bastante es eso, entonces nosotros metemos un poco adentro de eso el nombre, el logotipo, los colores que se eligen y las tipografías que se eligen. Obviamente estas son decisiones que se toman y que después nos van a acompañar durante todo el desarrollo de la marca, pero es bastante importante hacerlo con ciencia y con un poco de información a la hora de definirlo. Lo mismo la identidad discursiva. Misión, visión y valores, la historia, el propósito, el claim que probablemente acompañe mucho a nuestro nombre y el tono en el que decidimos que nuestra marca se va a comunicar. Eso para nosotros es bastante importante y es el inicio de todo. Hay algo de lo visual que está bueno, que es tener por ahí una marca o tener un color, me implica que bueno, listo, yo ya tengo eso, entonces es lo que voy a tener, digo, es algo que se puede trabajar, que se puede actualizar, que si uno no se siente cómodo con lo que tiene, porque quizás su empresa está en otro momento, se puede hacer una actualización y también se puede comunicar bien esa actualización. Ahora hubo una última actualización de WeWork, que hace 2 días cambió su marca, y el eje de la comunicación es avisar que cambian su marca y todo el cambio que tiene atrás WeWork. Entonces, hay casos que son como muy, muy buenos para mostrar un cambio visual y a veces discursivo también. Seguimos, otra cosa importante es el conocimiento del público objetivo. Esto es muy interesante porque la cantidad de información que podemos obtener para conocer a nuestro público es altísima. Sean herramientas complejas o herramientas simples, investigación a través de herramientas o de personas que hacen una investigación, es súper importante conocer a quién le vamos a hablar. Es súper importante, porque saber a quién le vamos a hablar va a definir si vamos a segmentar más o menos nuestros mensajes, si vamos a hacer uno que va para todos, o se diferencia, entonces eso es súper importante. Demográficamente lo primero, edad, género, ubicación geográfica, etcétera, son datos como muy relevantes. Uno que a nosotros nos parece súper importante y después al final, más cerca, vamos a ver que nos interesa mucho, que es el comportamiento que tienen las personas en el mundo digital, que es a lo que nosotros nos dedicamos básicamente. Saber qué plataformas utilizan, qué tipo de contenido consumen, cómo interactúan en las redes sociales y dónde se nutren de información. Esas son cosas bastante importantes para nosotros. Después. A alguien le pareció bien. Buenísimo. Hay que saber. Intereses y pasiones. No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno. Lo mismo.
Seguimos conociendo a nuestro público, qué hacen, qué les interesan, qué hacen en su tiempo libre, lo pusimos ahí, pero nos parece importante cuando las personas dejan de trabajar y se tiran a consumir algo, cualquier cosa, nos parece súper importante. Y después, los dolores, cuáles son sus problemas y qué están tratando de resolver o de lograr. Eso para nosotros también es sumamente importante a la hora de construir un storytelling, porque todo eso nos va a dar claridad y va a ir clarificando el mensaje que tenemos que construir. Seguimos. Ahí. Y después, estrategia de contenido. ¿Qué, quién y cómo? Cosas bastante importantes y preguntas que nos van a acompañar siempre. Definir mensajes. Eso es sumamente importante. Definir el segmento y los canales que vamos a utilizar. Una vez que tenemos el mensaje y que conocimos a nuestro público y sabemos en qué canales se mueven, nosotros vamos a poder determinar cómo le vamos a hablar. Todos sabemos, ponemos un caso específico, redes sociales. Sabemos que cada red social tiene formatos que generan menos fricción y que el usuario cuando los ve, los toma totalmente naturales y le presta atención y le llama la atención. Entonces eso para nosotros es importante. El claim de Taquión es el poder de una buena historia, y para nosotros una buena historia tiene que tener ciertas partes que es, primero nos tiene que llamar la atención, después nos tiene que retener, después nos tiene que generar algún tipo de emoción, y luego nos tiene que recordar algo. Yo una vez que veo una comunicación, tengo que quedarme con algunos mensajes que cuando yo tenga ese dolor o necesite algo, probablemente esperemos que nos recuerde. Entonces, esos son los 3 pilares, no sé si los dije muy rápido, pero fundamentales de esta construcción. Y aquí algo que hablábamos recién, que es el cómo, los formatos. El contenido, principalmente digital, pero es aplicable a todo. Es muy importante, es la forma en la que las marcas se comunican con sus usuarios. Entonces nosotros esto lo tratamos de mantener muy actualizado, que es estar todo el tiempo rastreando cuáles son los formatos de contar historias que mejor funcionan en cada uno de los medios en canales en los que nosotros trabajamos. Aquí hay una cantidad de información. Hay distintos, obviamente después la presentación se les envía para que los puedan ver en detalle. Van a ver que algunas cuestiones quizás son más genéricas, son un antes y un después, una grabación en pantalla. Seguramente si ustedes utilizan redes sociales o también consumen distintos productos, vieron algo de esto o vieron un contenido en este formato. Es bueno, muy interesante estudiar cuáles son los formatos, cuáles son esos contenidos que funcionan. Hay en internet muchísimas conversaciones. Hace poco hubo un conversatorio donde una persona que trabaja en marketing de Meta contaba lo importante de entender los formatos y también que incluso no importa lo que vendas, si la gente quiere ver el unboxing o cómo se abre desde una caja de cereales hasta alguien que se tiene que bajar una aplicación y un tutorial de cómo se hace. Digo, el desafío es la creatividad para adecuar un contenido que funciona o un formato que funciona, tanto escrito como en redes, como en un email marketing, como algo que funciona, lo puedo adaptar a mi marca y a mi producto y a mi servicio. Déjame, perdón, antes de entrar, quería agregar algo antes de entrar a los ejemplos. Esto que vimos tiene una particularidad que por ahí no sé si se notó, que es, este ejercicio hay que hacerlo, por ejemplo, si vamos a otro país y tenemos que desembarcar, y hablo por experiencia propia, lo que nos funciona en la Argentina no funciona en España, o no funciona de la misma manera, y por más que nos dedicamos a esto, es un proceso que cuesta, porque tener que comprender el mercado y cómo se comporta y cómo quiere recibir la información, qué efectos generás. Es este mismo ejercicio si le queremos hablar al cliente final o si queremos hablar con inversores, porque son 2 audiencias distintas y por lo tanto todo cambia, por más que el storytelling en su esencia se mantenga, cuando lo trasladamos a los contenidos, a los canales, todo va a variar, con lo cual realmente es un proceso de muy consciente de cómo queremos vernos representados en el otro, que al fin y al cabo es el efecto que se quiere generar
ser lo más efectivo posible. Digo, si le hablamos a un inversor como le queremos hablar a los clientes, el inversor va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para entender porque él busca algo distinto en nuestra marca que ese cliente final. Solo esa aclaración, porque obviamente vimos los pasos y hay que entender que este recorrido hay que hacerlo, si es posible, de distinta manera, dependiendo a quién le queremos ir a hablar. Solo esa aclaración. Perfecto. Bueno, la verdad, nosotros juntamos algunos ejemplos, vimos que llegaron algunas preguntas que nos enviaron. Alguien preguntó, creo, sobre la marca personal, ¿no? En relación a esto que comentaba Mariano también, de hacerlo en distintos momentos y en distintos ámbitos. Y si tiene muy vinculado quizás su negocio o su empresa a la marca personal por ahí del fundador o de la fundadora y de la creadora de la empresa, siempre está bueno también acompañar un posicionamiento desde la empresa y también desde la persona. Algo que también es muy recomendable quizás es poder crear una comunidad o poder crear un nexo, incluso antes por ahí de lanzar nuestro producto, de lanzar nuestro servicio, demostrar por ahí esa necesidad y crear una comunidad que termine demandando eso y después quizás lanzarlo. Eso requiere obviamente un trabajo previo de mucho entendimiento de nuestro producto, de nuestro servicio, y también mucho entendimiento de nuestro público, ¿no? Porque para poder crear una comunidad requiere, bueno, entender cómo la gente quiere escuchar de eso incluso antes de que exista. Entonces sí, la recomendación obviamente es si se puede trabajar sobre la marca personal, si puede estar esa marca quizá vinculada a una persona que ya tenga una plataforma, tanto porque desde las redes sociales o por ahí desde la comunicación más tradicional, siempre beneficia, obviamente. Nosotros, bueno, justo queríamos mostrarles algunos ejemplos, no sé si por una cuestión de tiempo los vamos a poder ver todos, también para hablar un poco de un ejercicio más práctico y para también dejar un momento de ida y vuelta y de contestar preguntas. Buscamos algunos ejemplos como variados, también para nutrir esta idea de que el storytelling y lo que queremos contar no implica solo por ahí contenido para las redes sociales, sino que se tiene que ver en aspectos más amplios. Acá sí tomamos un ejemplo que nos pareció muy bueno, que fue una acción muy buena que le funcionó, en este caso fue al Banco Galicia, en donde uno de los pilares y de las grandes preocupaciones que tenía como empresa era las estafas y el nivel de estafas que estaban sufriendo sus clientes. Entonces hicieron una acción con influencers que son más, por ahí no tienen un tema general, sino que son más genéricos o que hablan de tecnología o de innovación. Hicieron una serie de videos en donde tenían gente del target que le querían hablar, porque para ellos era importante entender que no era solo que estafaban por ahí a gente grande o a gente que no entendía cómo usar la aplicación, sino que estafaban a un público entre 35 y 40 años. Entonces, buscando gente de ese target y que tenga esas audiencias, hicieron una acción de comunicación. Podemos ver. No sé si se va a escuchar el audio, pero igual tienen subtítulos. Nunca viviste una estafa virtual, escucha esto porque te puede llegar a pasar, aunque creas que a vos no te pasan estas cosas. Un día quería vender un teléfono por internet, lo publico, a los 5 minutos me llama alguien, me dice, lo quiero ya, lo necesito urgente, me pide el CBU, me pasa el comprobante y a los 5 minutos me dice por teléfono, che, está el remis abajo, podés bajar el producto. Ante semejante urgencia yo ni siquiera llegué a dudar, che, el comprobante será real, me habrán... Bueno, ejemplos, la presentación les queda, van a poder ver después todos los ejemplos en detalle, no nos vamos a detener en cada uno, pero acá vemos otro. Si vos creías que la mayoría de la gente estafada en internet es gente mayor, te equivocás. 1 de cada 4 personas que cae en la trampa tiene menos de 35 años. Y la mitad de la gente que cae en engaños tiene menos de 45. Es extremadamente habitual que al buscar sobre un tema bancario en las redes... Bien, bueno, ejemplos de cómo trasladar y cómo hacer en un contenido efectivo. En esto, por ejemplo, una campaña con influencers, donde eran contenidos publicados no solo a la audiencia del banco, sino publicados en conjunto con el influencer. Lograron muchísima audiencia y muchísima concientización sobre estas, al final cuentan algunas medidas que tiene el banco para evitar esas estafas, y fue una campaña muy que logró su objetivo.
Y es storytelling puro. O sea, cuenta una historia de punta a punta y termina con un recordatorio de que el banco tiene un servicio o tiene ciertos beneficios que hacen que no te pasen esto. Seguimos. Acá tienen un ejemplo que se traduce muy bien en su página web. No sé si la voy a poder abrir, creo que me voy a salir de acá, ¿no? Pero por ahí se los puedo mostrar. Está en inglés, pero creo que también están las traducciones. Este es el about, el conocenos de la marca. Es una marca que innovó en todo lo que son productos de gestión menstrual y también lo que vendrían a ser accesorios para adultos que lo necesitan. Cuentan muy bien la historia de su marca y su innovación, cuentan su propósito, a los públicos a los que van. Tienen un apartado muy importante que se traduce también en sus redes, y se traduce en su packaging y en los envíos que hacen sobre el equipo que compone y la diversidad de su equipo, y especialmente le dan muchísimo sentido al impacto social que tienen. Todo lo que hacen en términos de innovación y todo lo que logran en el impacto social con sus ventas. Esto se traduce, acá queríamos poner otro ejemplo que no sean solo redes, pero en su web, en sus redes, en su packaging, en los influencers con los que hacen acciones, que buscan específicamente la diversidad a nivel etario para llegar a todos los públicos que quieren, y es un buen ejemplo, si les sirve como para entender de un producto por ahí muy específico, cómo se puede lograr con un buen storytelling llegar a todos estos aspectos. Vamos a ver cómo vuelvo. Acá, volví. Otro ejemplo que tenemos. Es una campaña que hizo IKEA, un gigante y un rey del storytelling, pero bueno, lo adaptaron muy bien en una campaña que dura 20 segundos y que es sumamente efectiva y que está muy buena. La vamos a poner. Simple y muy efectiva, como siempre. A nosotros nos encanta, está buenísima. Alguien puso un corazón. Sí, me puso un corazón, es excelente y ataca directamente un dolor que tienen los que compran este tipo de cosas, que es que compran, está hecho con esta silla para darle de comer a un bebé, está hecho con una cuna y la madre está durmiendo con el bebé encima, etc. Compran un montón de productos que después no se usan tanto como uno piensa, pero bueno, están orgullosos de ser el segundo mejor lugar para comer, para dormir o para lo que sea. Bueno, esto es un Venture Capital. Venture Capital de Brasil. De Brasil, que se lo dejamos para que lo vean después porque es muy largo, pero es un storytelling aplicado a un manifiesto y es impresionante. O sea, hace una bajada de todo lo que es para ellos su historia y su propósito, que es impresionante. Está súper bueno. Vamos a ponerlo un poquito para que lo vean. Dura un minuto, pero después... A história do crescimento econômico infinito, a qualquer custo, encontrou seus limites nos limites do sofrimento humano e do planeta. O chamado hoje para as próximas décadas é o de ir muito além da reforma social, da mitigação dos impactos, do 0 a 0. É o de regenerar. Bueno, después se lo dejamos para que lo vean, también pueden entrar a la web, quizás había varias empresas y proyectos de Brasil, quizás los conocen, sí. Pero tienen también una web en la que comunica muy bien el impacto social que tienen para ellos los proyectos que toman, lo importante que es los objetivos de desarrollo, y está todo muy bien explicado, y también no solo para esto que es por ahí su manifiesto y contar su historia, sino también se ve en la mayoría de su comunicación. Bien, no sé si... Bueno, esto es una campaña, en este caso, de
Bumble es una aplicación de citas, por ahí alguien la conoce o alguien la utilizó quizás en este espacio. Es una aplicación de citas muy centrada en el rol de la mujer y en la posición de la mujer dentro de estas aplicaciones. Está creada desde ese lugar y desde el inicio de la aplicación, desde la creación, está pensada para que el primer paso lo de la mujer. Este caso es una campaña que para nosotros es muy buena, es muy interesante, habla de un concepto que inventan que es The Romance Gap, el gap del romance. Ellos dicen, bueno, ahí se habla del gap que hay en cuanto a los salarios, en cuanto al acceso a ciertos puestos, pero también hay un gap muy grande con respecto al romance. Es una campaña que está basada en datos de la aplicación, y es muy interesante porque toman esos datos y toman toda la información que recolectaron durante muchos años para generar una campaña muy buena de comunicación y de promoción, obviamente, de la aplicación. Así que bueno, se las dejamos también para que la vean, para que les recomendamos que entren. Ahí les dejamos donde está el iconito de la web. Pueden acceder también a donde muestran todos los datos. Y es muy interesante, no solo esa información, también cómo la muestran. Digo, para no olvidarnos de la importancia también de lo visual, quizás son muchos números, son muchos porcentajes, pero esa información de valor está bien mostrada. Y eso también es un cambio grande y es un valor grande al momento de contar lo que queremos contar. No sé si nos quedaba alguna más. Ah, bueno, también un gigante Airbnb que se dedica también a contar lo que hace muy bien. Esta fue una campaña que hicieron para tomar los hosts de su aplicación, que es algo que le da mucho sentido a Airbnb, a no ponerse ellos en el centro como aplicación, sino a los usuarios que ofrecen sus casas. También se lo dejamos para que los vean, es muy bueno, y también es muy bueno algo que quizás que se está haciendo mucho, y quizás algunas de sus empresas lo tienen, que es cada vez más, no importa si vendemos aplicaciones o qué es lo que ofrecemos, juntamos cada vez más data y cada vez más información, y también es un valor entender qué hacemos con eso. Digo, podemos pensar ejemplos de gigantes como es Airbnb, que con su información y con sus datos hacen una muy buena comunicación. Podemos pensar otro ejemplo que probablemente muchos de acá lo utilizamos, que es lo que hace Spotify con su data y los cierres de año, en donde estamos todos compartiendo datos y porcentajes, que es todo lo que acumula la aplicación. Bueno, no importa qué servicio o qué productos brindemos, probablemente como estemos digitalizados y como estemos online, podamos juntar data e información y utilizar eso y darle una vuelta para la comunicación y para llegar de una forma interesante y diferente a nuestro posible cliente. También es algo que se está utilizando mucho y que vemos cosas muy interesantes. Bueno, y acá les queríamos contar algunos casos de éxito y ejemplos nuestros. Le doy un poco la palabra a Mariano para que les comente, pero la idea es mostrarles un poco esta metodología de, bueno, qué hacemos con los clientes cuando llegan, qué hacemos con esa información y cómo trabajamos en el storytelling. Gracias. Sí, les queríamos contar al menos tres ejemplos nuestros que un poco recorren este camino, para que no piensen que solo somos buenos buscando referencias de los demás. Son tres casos distintos, pero son empresas pequeñas o nuevas y que se encontraban en un proceso de cambio, como mencioné al principio. El primer caso es una empresa que se llama Global Toons, es una startup de tecnología de México. Ellos sabían lo que eran, sabían lo que representaban, pero en el crecimiento en el que se encontraban, se encontraron con la necesidad de salir a buscar inversiones, y esa necesidad de salir a buscar inversiones los llevó a tener que contar su propuesta de valor y lo que son y lo que quieren lograr de una manera diferente. Y ahí lo que hicimos fue trabajar con ellos en definir eso, en darle cuerpo a eso, en ajustar un poco su identidad visual para que sea acorde a ese storytelling y a lo que querían transmitir.
trabajamos después en ciertos activos de comunicación, como una estrategia de comunicación y algunas herramientas que les sirviera como empresa a ese objetivo puntual, para esa audiencia puntual, que era reflejar eso en herramientas de comunicación enfocado en salir a buscar inversores. Esto no era para su audiencia, para sus clientes, era un trabajo específico para cómo genero un efecto mejor cuando voy a alguien a contarle la ambición de mi proyecto y todo lo que quiero lograr y obtener, que quiere invertir en esto. Y la verdad que fue un proyecto donde recorrimos todo este camino de comprender la compañía, comprender cuál era su target objetivo como cliente, pero al mismo tiempo entender lo que le iba a pasar a ese inversor que iba a escuchar esta propuesta, y la empresa quería que reaccione de una manera específica. El otro ejemplo que está muy bueno que hicimos, son todos proyectos del último año. GIP es el Instituto por el Futuro del Turismo. Es un instituto creado hace poco, que su objetivo es trabajar con distintos organismos privados y públicos en iniciativas que cambien el negocio del turismo. Y lo bueno de este desafío fue que era desde cero, con lo cual hubo que comprender la idea de esos clientes que tenían una idea y había que aterrizarla, crear la identidad discursiva y visual desde cero. Analizamos su mercado, sus audiencias, los turistas, las empresas que son parte de la industria, los países que quieren atraer el turismo. Había como muchos segmentos target a los que hablarlos, pero al mismo tiempo el storytelling tiene que ser el mismo en su esencia. Entonces el desafío era crear algo que tuviera enganche con cada uno de esos targets, y a partir de ahí creamos ese storytelling fundacional, creamos los activos de la marca, lo pueden buscar en la web, pueden ver sus redes, y armamos una estrategia que actualmente está en desarrollo y la estamos ejecutando con ellos, de contenidos y de un trabajo de posicionamiento muy interesante. Y el último ejemplo que queríamos traer es una empresa llamada Rosbaco, que es argentina. Es una empresa que tiene varios años, pero que claramente es una constructora, y por más que habían hecho ciertos esfuerzos por diferenciarse, vendían ladrillo, vendían construcción, vendían edificios, casas. Entonces, el objetivo o el desafío era cómo llegás a las personas y orientás propuestas que estén definidas para satisfacer una necesidad. La gente que compra una casa no compra una casa, compra su primer hogar, compra su ampliación porque tuvo un hijo, compra un activo para inversión. La casa es un medio. Entonces trabajamos con ellos en entender el storytelling, pero antes de entender el storytelling tuvimos que hacer un trabajo para definir quiénes eran sus clientes, porque entender que cada cliente había que hablarle distinto en esos aspectos porque tenía necesidades diferentes. Entonces trabajamos en definir con mucha información, como decía Martín antes, mucha información de lo que le pasa al cliente. En algunos de estos casos hemos hecho focus group, en algunos de estos casos hemos obtenido información de mercado con investigación, y con esa información crear los buyer persona para, a partir de ahí, adecuar el storytelling, adecuar la identidad discursiva y visual de la marca, y crear, y eso decantó en los productos de la marca, que ahora tienen nombres diferentes dependiendo a qué tipo de buyers le quieren hablar, para crear soluciones que tengan una conexión. O sea, yo quiero transmitir algo, tengo estos valores, tengo esta propuesta de valor, tengo esta historia que quiero contar, y lo traduce en un cliente al que le quiere hablar de una manera, entonces termina en una solución, y ellos ajustaron sus servicios o como le llamaban a sus propuestas en base a cada cliente. Y a cada uno le hablan de una manera distinta, por un canal distinto, con tonos distintos, con herramientas diferentes. Esto nos parecían 3 buenos ejemplos nuestros para contarles que esto se trabaja con distintos estadios, con distintas industrias, con distintos tipos de empresas, pero que el método que usamos de ir, de investigar, de obtener información, de comprender a la empresa, de entender a quién le quieren hablar y a partir de ahí construir la comunicación es el mismo en su esencia, y sí tiene para nosotros mucho peso la información. No es comunicar por comunicar, hay que comunicar a lo que va a funcionar, y para funcionar hay que tener información. Martín. Bien, antes de cerrar, podemos volver para atrás, las dudas.
Queríamos dejarles un documento que, si querés, se los copio en el chat, así tienen todos acceso. Voy a... Camila lo va a mandar después, pero... Ah, Camila lo va a mandar, me Sí, parece, pienso ¿no? que sí. Sí, Camila está... Ahí Está Ahí muteada. estás muteada, Cami. Sí. Sí, yo lo voy a mandar. Sin embargo, Les si lo contamos puedes un compartir poco, por acá, ajá, también está súper bueno, porque hay algunas personas que se suman a la sesión, pero que no están inscritas en el evento, entonces de pronto no lo reciben. Y eso bien. sería... sí. Lo que desarrollamos es un documento donde hay una cantidad de preguntas, que es un documento que sirve para comenzar a construir el storytelling de la marca, sea una marca o una marca personal, puntualmente. Digamos, son todas preguntas que van a guiar, que son necesarias respondérselas, y que probablemente los ayuden para ordenar toda la información que tienen a la hora de sentarse y de construir su storytelling, sea uno global o sea uno que necesitan específicamente para realizar contenido específico de marketing digital o de lo que necesiten. Entonces, creemos que eso está buenísimo. Puntualmente les recomendamos que si es una marca o una empresa que tiene varios socios, que la hagan todos los socios, la misma lista de preguntas. Si es alguien que está desarrollando una marca personal, la puede contestar uno mismo, pero además está muy bueno que se la hagan contestar a personas cercanas que tengan o gente referente que tengan que pueda agarrar. Va a servir para recolectar información y para entender cómo es la percepción que tienen los otros de lo que uno hace y quiere hacer, obviamente. Eso es muy importante, nos ha pasado con clientes también que por ahí en el ejercicio de la introspección y de pensar quiénes somos, qué es lo que vendemos, cuál es nuestro diferencial, nada, incluso se ven distintas visiones y se puede lograr algo superador y empezar, digo, es un documento muy sencillo, son preguntas. Es el comienzo de un camino que, como dijimos, tiene que estar acompañado de distintas herramientas, eh, tienen que estar acompañado de buscar datos, buscar información, pero bueno, es un primer que puedan empezar a hacer por ahí o dentro de su empresa para comenzar este camino. Así que, sí, no sé, Camila, cómo estamos de tiempos. Bueno, nos quedan 9 minuticos, pero yo estoy segura de que las personas no se van a molestar si nos demoramos un poquito más respondiendo las preguntas. Entonces, Perfecto. bueno, ya hablaron un par de veces acerca del tema de la marca personal, que esa fue creo que de las primeras preguntas que recibimos a través del chat. También nos preguntan si consideran que Facebook sigue siendo una buena red para comunicar y vender, o si eso ya está obsoleto y hasta nunca con Facebook. Yo creo que sí, no sé si tenemos distintas opiniones. No. Para mí sí, para mí no está obsoleto, para mí cuando se ven los números, hay una encuesta mundial, no es una encuesta, es un informe mundial de Hootsuite, que es anual, que habla del consumo a nivel mundial y en cada país todavía de redes. Facebook sigue al pie, sigue siendo un monstruo estando entre los primeros. Por ahí lo que pasa es que también nuestra percepción personal, nuestro uso personal de las redes sociales nos distorsiona, nos termina distorsionando quizás los canales de venta, digo, pero hay un montón de marcas que siguen publicitando en Facebook, que siguen encontrando su target ahí. Conocemos gente también que desde un lugar más orgánico y no tanto desde la publicidad, vende en marketplace de Facebook, en grupos, digo, yo no diría que es un lugar obsoleto. Y está buena la relación que hace, que es comunicar y vender, dos cosas como que van muy de la mano. Es muy difícil ya vender sin comunicar, sin hacer todo el ejercicio que vimos nosotros atrás, sin hacer contenido, dar mucho contenido de valor a los usuarios, y de ahí salen los potenciales clientes. No vender por vender. Poner dinero en hacer publicidad para vender un producto, solamente hacer eso, no funciona. Súper. Nos preguntan, en el caso, todos los ejemplos que vimos, y eso fue interesante, todos los ejemplos que vimos fueron eventos de empresas B2B.
al consumidor, perdón, de ventas B2C, al consumidor final. Entonces sería muy interesante si nos cuentan, nos preguntó Diego Rosas, en el caso de las empresas que son B2B, ¿cómo cambiaría la estrategia? Bien, bueno, nos pasa también por ejemplo, un caso que vimos de los de éxito que trabajamos en Taquión, que es Gift. Gift es un instituto de turismo, pero que está enfocado no en el consumidor final de la cadena del turismo, sino en los prestadores turísticos. Quiere decir, las empresas desde hoteles de lujo hasta guías turísticos, digo, la cadena turística es muy amplia, y está enfocado principalmente en el B2B, hablarle a esas empresas. Ahí hay obviamente dependiendo del rubro y dependiendo del sector, hay un montón que se puede hacer utilizando LinkedIn, que es el lugar para encontrar empresas. Y también quizás muchísimas cuestiones más de comunicación, no tan específicas de redes en sí, que quizás al consumidor final, sino por ahí herramientas más como el email marketing, Claro. por ahí herramientas un poco más orgánicas que implican una búsqueda de departamentos de marketing y de comunicación de ciertas empresas, contactar, tener una historia para contar. Ahí Mariano va a poder contar mejor. No, que la diferencia, la frase, la pregunta que hace Diego, que pregunta si la estrategia es la misma, lo que cambia es las herramientas que uno va a usar son distintas. Digo, sin ir más lejos, yo como una empresa B2B no quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con gerentes de marketing de empresas en España. Entonces, no voy a ir a pautar mi comunicación en redes sociales donde está mi mamá solamente, o donde ese gerente de marketing busca ocio y no busca conocimiento de valor de lo que yo hago. Entonces, probablemente, en el ejemplo más simple que lo que mencionaba Martina, iré a LinkedIn a tratar de, con contenido, como decía Lautaro, mostrar mi valor, porque uno recibe 300 mensajes por mes de contactos por LinkedIn de vi que ustedes hacen esto, y eso son campañas que funcionan porque activan conocimiento, pero al fin y al cabo uno entra en esos canales a buscar conocimiento y a partir de ahí entender si esta persona me podría ayudar en esto. Entonces, como estrategia general, que es lo que vimos hoy, que obviamente es un nivel superficial en un montón de trabajo que implica hacer lo que vimos, la estrategia es la misma. Lo que cambia es el enfoque que uno le da al momento de aterrizarla y ejecutar. Pero hay una cuestión más que fue el comienzo de esta presentación y cómo Mariano nos contó a nosotros. Digo, hay una parte fundamental ahí de poder contar quién sos para que otros empresarios, para que posibles clientes, para que posibles proveedores entiendan lo que haces. Entonces, ahí ya es contar una historia. Total, de acuerdo. Ok. ¿Cómo funciona el storytelling en el área de servicios profesionales? Ok, lo mismo, creo que está relacionado con lo que acabamos de responder. Lo mismo si se puede operar para aplicar a una operadora de viajes. Esto, o sea, el storytelling es como transversal. Tú tienes que saber contar tu historia. Nos preguntan si tenemos... No, de hecho hay muchas operadoras de viajes, ejemplos que tienen storytelling que son increíbles y el contenido de contar historias que tienen y experiencias, digamos, gran palabra en el mundo de la comunicación, experiencias, son increíbles, hay muy buenos ejemplos. Sí. Súper. Nos preguntan si tenemos mercado en diferentes idiomas, ¿deberíamos tener varias cuentas o en la misma cuenta hablar los distintos idiomas? Bueno, esa pregunta es interesante y yo contestaría la peor respuesta de todas, que es un gran depende. Como depende del producto, depende del servicio, depende de si ya tenemos cuentas que funcionan y con comunidades creadas por ahí. Tenemos quizás un producto de alguien que tiene todo un canal en portugués muy grande, con una comunidad muy grande, y queremos por ahí expandirnos a otra región o a un país con otro idioma. Obviamente va a ser necesario en esos casos crear canales.
Es más difícil por ahí cuando se está comenzando. Mi recomendación, pero por ahí podemos no estar de acuerdo entre nosotros, pero mi recomendación es no empezar con muchos canales juntos al mismo tiempo e intentar hacer crecer un canal en inglés, un portugués, un español, porque va a ser muy complejo. Si yo tengo por ahí una venta en algunos países y el 70% de mi clientela habla un idioma, bueno, me concentraría en hacer crecer esos canales, a crear comunidades, generar movimiento y después pensar sí en tener otras plataformas de donde pueda utilizar otros idiomas. Me enfocaría en entender mi clientela o entender el porcentaje de clientes que tengo y a partir de ahí tomar esas decisiones. Súper, entendido. Y ya como pregunta, bueno, tengo dos preguntas yo personales. La primera, si Lautaro nos podía recordar al inicio de la presentación un momento en el que mencionaste como un buen mensaje tiene que tener esto, esto y esto, y al final tiene que recordarte algo, porque no está en la presentación esas palabras concretas que dijiste, no recuerdo si las vi. Creo que Como... están, pero acá. No, ya, debes llamar la atención, retener, emocionar y recordar. exacto. Es como una estructura básica que hay, que es la verdad, que es, en su mayoría es el formato en el que consumimos. O sea, ahora tenemos un formato de consumir contenido, específicamente vamos a hablar de contenido porque todo esto que hablamos termina en un contenido. Puede ser un packaging o algo de redes sociales, pero digamos, termina en un contenido. El contenido específico que nosotros hacemos en su mayoría de cantidad es para redes sociales. Y las redes sociales, la capacidad de atención que están teniendo las personas, no importa la edad ya, no es que los jóvenes tienen menor o mayor capacidad de atención, es en general porque a las redes sociales les sirve que uno preste poca atención, digamos. Entonces, es fundamental tratar de agarrar y, primero, llamar la atención, resaltar, es lo que decía Martín en un principio, es diferenciarse, es que yo estoy viendo un contenido y me detenga la vista. Inmediatamente, si me detuvo la vista, tiene que haber algo de la historia que me está contando que me retenga, que me dé más ganas de ver. El ejemplo que vimos del Banco Galicia es un ejemplo que está bueno porque funciona. Te llama la atención primero porque ves una persona, ves unos títulos bastante grandes y lo que te está diciendo te llama la atención porque a nadie quiere que lo estafen. O sea, es la verdad. Entonces, bueno, evitar estafa, listo, me freno. Después, para retenerte, te empieza a contar una historia que es: una vez quise vender un teléfono móvil empieza como a llevarte, ¿por qué? Porque eso genera empatía. Todo el mundo, probablemente la mayoría de alguien quiso vender un teléfono o compró uno, digamos, es algo muy normal. Después te tiene que generar algo de emoción porque cuando te lo está contando, te genera algo, porque sabes que le pasó algo que no está bien. Y después automáticamente recordar es, yo recuerdo que me pueden estafar de esta forma, y recuerdo que el Banco Galicia me contó que me pueden estafar de esta forma, y que ellos tienen una forma para solucionarlo, que es que le tengo que prestar. Y no solo eso, sino que ya en sí el contenido es explicativo y educativo, entre comillas. O sea, además de informar sobre un producto, además de contar una historia porque está armado, explica y educa. Entonces, digamos, eso es un contenido que está bien estructurado. Llamar la atención, retener, emocionar y recordar, para nosotros es como algo que tienen que tener todas las comunicaciones que hacemos. Y todo eso tendría que pasar en 15 segundos. Claro, eso es lo... Ese es el desafío. Un gran desafío. Y finalmente, la otra pregunta que yo tenía, que seguramente los demás de pronto también la pueden tener, ustedes mencionan que hacen un trabajo de inteligencia pues frecuente, constante seguramente. Si tienen de pronto una newsletter o si tienen una revista o una suscripción incluso a la que uno pueda acceder para estar informado como de esta inteligencia y poderla aplicar a su propio negocio. Es una buena idea. Es una buena idea. Les acabo de dar una idea de negocio. Por favor, comisionen sobre eso. No, nosotros tenemos muchas ideas que a veces uno no las llega a ejecutar. Nosotros sí tenemos en la Argentina un monitor pero es otra cosa, ¿no? Todos los meses generamos un monitor social que genera información de valor respecto a lo que le pasa a la sociedad. Es difícil replicarlo en otros países, es fácil hacerlo en la Argentina porque el nacimiento de la empresa está ahí, que es muy útil para las empresas para entender clima social, económico.
todos los que están acá, un poco sabrán que la Argentina no es un país fácil, especialmente en el último tiempo, en ese tipo de cosas. Y siempre tenemos la deuda de cómo generar otras acciones de valor que sirvan para, de vuelta, esta misma lógica, generar contenido, porque cuando uno agrega valor, puede recibir esa conexión, con lo cual probablemente te robemos la idea en algún momento, Camila. Bueno, me van a generar mucho valor para muchas personas si lo hacen. Para mucho, vale. Sí, no hay una cuestión así como una suscripción, pero sí tenemos servicios de escucha social y de distinta recolección de datos, que obviamente dependiendo el servicio o el cliente final o lo que sea que necesiten, se puede adaptar, no solo si son redes sociales, como también si es en blogs, en revistas, en distintos lugares. Entonces ese servicio lo brindamos. Está buena también la idea de la suscripción, así que le podemos robar las dos ideas a Camila. Listo, con todo el amor. Listo, después, muchísimas gracias. Perdón. No, que justo había una pregunta que, había dos cosas que vi en las preguntas. Una, alguien me preguntaba a los países de la TAM. Nosotros hemos trabajado un poquito con México. México es un país muy grande y bastante complejo, pero alguna experiencia en México tenemos. Hemos tenido más experiencias en Colombia y en Ecuador. En España ya hace un año que es un aterrizaje mucho más grande. Bueno, y obviamente Argentina, donde en esencia estamos. Así que nada, esa es la comunidad de Bit que me quedó colgada. Después había dos personas que consultaban por el acompañamiento. Bueno, ahí Camila después podés disponibilizar nuestros datos y el que crea interesante profundizar una charla, estamos más que disponibles para un mano a mano y entender lo que les pasa y aunque sea poder sugerir y que nos puedan hacer preguntas directas. Súper Mariano, Lautaro, Martina, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Esta ya es nuestra sesión final de la semana de aprendizaje previa a Outsource to LAC. Nos vemos los que vayan para Jamaica, por allá a cerrar bastantes negocios. Hoy aprendimos cómo contar nuestras historias, contarlas bien y a poder utilizarlas para nuestras ventas y nuestra operación. Ahora que esta es la última sesión, también quería agradecer a nuestras intérpretes por su excelente trabajo y muchas gracias, nos estamos viendo y seguramente esta no es la última vez que nos sentamos con Taquión. Entonces, también, por ahí nos vemos. Chao, gracias. 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 A todos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.